Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a trabajar en la clase de ciudadanía. El tema de hoy es postulados del republicanismo. En la lección anterior se vio que la soberanía popular es la autoridad absoluta para decidir los destinos de un Estado. La soberanía es una de las características fundamentales del republicanismo, forma de gobierno que estudiaremos a continuación. Bueno chicos, entonces, como les digo, vamos a ver el día de hoy acerca del republicanismo. Ustedes saben que cuando llegaron a América los conquistadores españoles, ellos estaban bajo un gobierno monárquico, ¿no es cierto? Entonces tenían una monarquía. Al independizarnos, nuestro territorio pasó a formar o a ser un estado o una república. Una república quiere decir que ya no vamos a tener la misma forma de gobierno, no va a haber una monarquía, no va a haber, en la monarquía ustedes saben que hay un reino, ¿cierto? En cambio en la república hay un gobierno, hay un presidente que es elegido según el voto del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere el republicanismo, cuando ya fuimos una república independiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar. El republicanismo es una corriente de pensamiento político que se opone a la monarquía y propone la república como forma idónea del gobierno del Estado. Sus principios se fundamentan en la ley, el derecho, la soberanía del pueblo y la libertad del ciudadano. Sí, chicos, entonces, como les digo, luego de la conquista, ya al nosotros ganar la batalla, nos liberamos de la colonización, nos liberamos de los españoles, ellos se mantenían en un gobierno monárquico y nosotros pasamos a ser ya una república. Entonces, el republicanismo, como usted mira aquí, se trata acerca de una corriente de pensamiento político, ¿no es cierto?, que propone que la mejor forma de gobierno de un Estado es la república. Ya les había mencionado, en la república está presidiendo el gobernante un presidente, ¿no es cierto?, el gobierno está presidiendo un presidente. Este presidente, ¿cómo llega al poder? Mediante el voto del pueblo, ¿no es cierto? Y esta república tiene unos principios en los que se fundamenta. Primero nos dice, se fundamenta en la ley, el derecho, la soberanía, el pueblo y la libertad del ciudadano. Todos estos principios están abarcados en una constitución. Cada una de las repúblicas tiene una constitución, ¿no es cierto? Esta constitución es aquel libro que abarca todos los derechos y deberes de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos al siguiente. Nos dice, la república fue un modelo de Estado que funcionó en la antigua Roma entre los años 509 a.C. al 27 a.C., periodo comprendido entre el fin de la monarquía y el inicio del Imperio Romano. La república fue estudiada por filósofos griegos como Platón, Aristóteles, que aportaron con la caracterización de esta forma de gobierno. Entonces, chicos, como ustedes ven, este pensamiento republicano o la república ya se fue utilizando o se fue implementando desde la antigua Roma, desde, miren, los años antes de Cristo, ¿sí? Sin embargo, también podemos decir que después de Cristo se siguió nuevamente con la monarquía y no es sino hasta el siglo XVII, XVI por ahí que empezaron a formarse las repúblicas en, en América, ¿no es cierto? Una vez que ya iban independizándose de la colonización española. Dice aquí, etimológicamente república proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, donde lo más importante será el bien común.
epistemológicamente, la república implica que todos somos iguales ante la ley, siendo ésta quien regula la vida de la sociedad y frena los abusos de los gobernantes. Sí, según la historia, ¿no es cierto?, nos dice aquí que la república se refiere a todos los asuntos públicos, ¿no es cierto? Y que lo más importante para una república o para que exista un estado republicano siempre será el bien común, el bien de todo el pueblo, ¿no es cierto? Perdón. Sin embargo, nosotros en la actualidad y también mirándola a través de la historia, ¿no es cierto? Siempre se ha trabajado a través de los intereses de quién, de las personas que tienen más posibilidades, más poder económico y también poder político, ¿no es cierto? Así que no cumple el objetivo que debía cumplir. Sin embargo, etimológicamente lo dice así, ¿no es cierto? Nos dice aquí también, la república implica que todos seamos iguales ante la ley, es decir, todos vamos a tener mismos derechos, mismos deberes, ¿no es cierto? Siendo esta quien regula la vida de la sociedad y frena los abusos de los gobernantes. Siempre y cuando las personas que estén a cargo de hacer cumplir, ¿no es cierto?, lo hagan, no se hagan de la vista gorda y de que hay que eso no vi. Entonces, bueno, esto se refiere, ¿no? Vamos a ver, dice, diferencias con otros modelos de organización política. Contraria a la monarquía y a la aristocracia, en la república la figura del monarca es suplantada por la de un jefe de Estado, el cual es elegido popular y democráticamente por el pueblo. Entonces, como ya les había dicho, en la monarquía y la aristocracia tenemos ahí un rey, ¿no es cierto? Un rey que tiene todos los poderes y que dirige toda su reinado. Sin embargo, ya en la república tenemos un jefe de Estado que es el presidente de cada uno de los países, ¿no es cierto? Y este presidente es elegido mediante voto popular, es decir, todas las personas van a las urnas, como por ejemplo el proceso que acabamos nosotros de pasar, ¿no es cierto? En las elecciones donde quedaron dos finalistas, que es Andrés Arauz y el señor Lazo, y que posteriormente va a haber una segunda vuelta y de la misma forma se cumplirá en las urnas el voto del pueblo, ¿no es cierto? Y el que tenga la mayoría, pues, quedará como nuestro nuevo jefe de Estado, de la misma forma que nos indica. Mientras en la monarquía predominaban los intereses del monarca y en la aristocracia los intereses de los de mejor linaje, la república tiene como centro de interés al pueblo, que es el protagonista. Entonces, la república, chicos, en la república tendría que haber igualdad, ¿no es cierto? Tendríamos que todos tener o estar en las mismas condiciones, ya que aquí nos dice claramente que el pueblo es el más importante en la república, ¿no es cierto? Y que el pueblo es el protagonista. Sin embargo, nosotros en la actualidad podemos observar claramente que no es así. Siempre, siempre prima los intereses, el poder, ¿no es cierto?, de los que tienen el dinero, de los que acaparan los medios económicos y también los que están adueñados de la política de algún país, lo que provoca que el pueblo entre en descontento y haya movilizaciones, protestas, etcétera, ¿no es cierto? Como la foto que nosotros podemos observar ahí, como usted observa, es una bandera de Perú, ¿no es cierto? Entonces, nuestra república vecina, que es Perú, también podemos observar que hay bastante corrupción, al igual que en nuestro país, ¿no es cierto? Es por eso que la gente muestra su descontento mediante este tipo de levantamientos, ¿no?
Ya, vamos a ver los principios y características del republicanismo. Como vimos, el republicanismo es una corriente de pensamiento, ¿no es cierto? Es una forma de ser. El reconocimiento de las personas como ciudadanos, por tanto, como actores políticos. Ese es un principio. Segundo principio, el patriotismo como valor supremo. Tercero, la preeminencia de lo público sobre lo privado. ¿Qué es preeminencia? Eh, Poner primero, ¿no es cierto? O sea, lo que tenga más valor. Poner eh, primero lo público y luego lo privado. Si dar más valor a lo público que a lo privado. Por tanto, la austeridad en la vida privada para limitar el deseo del poseer individualmente el bien común es el objetivo de la res pública. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que primero tiene que ser todo el apoyo al sector público y no a lo privado. ¿Para qué? Para que dice que eh, no exista este deseo de poseer individualmente, es decir, que, que los intereses individuales no sean los principales, sino siempre que esté en primera línea el bienestar común, ¿sí? Y luego nos dice el valor de las leyes como reguladoras de la sociedad. Entonces, la importancia que debe tener también el cumplimiento de las leyes. ¿Para qué? Para que la sociedad se maneje de una forma correcta, ¿no es cierto? Entonces, estos son los 4 principios del republicanismo. Como ustedes pueden observar, también da importancia a reconocer a las personas como ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que podamos tener los mismos derechos, los mismos deberes, ¿no es cierto? Y aquí nos dice algo importante, para que seamos actores políticos, es decir, tengamos también decisión, ¿no es cierto? Como dicen antiguamente, para que tengamos voz y voto. Ahora, el patriotismo como valor supremo, es decir, el patriotismo, al hablar de patriotismo, hablamos de un amor a nuestra patria, ¿no es cierto? De que nosotros valoremos el lugar donde pertenecemos. Sí, ahí nos dice como valor supremo, que demos en una gran importancia a esto, ¿no? Entonces, esto es lo que nos trata. Y vamos a ver las características del republicanismo. Por último, la soberanía radica en el pueblo. Existe una división de poderes. Hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los gobernantes son electos por el pueblo y por un periodo determinado. Entonces, hasta aquí, importante, ¿no es cierto? La soberanía radica en el pueblo, que quiere decir que es el pueblo el que debe decidir en una república, ¿no es cierto? La segunda, existe una división de poderes. Como les decía al inicio, en la monarquía, el rey acaparaba todos los poderes, ¿no es cierto? Ejecutivo, legislativo y judicial. En cambio, en la república dice que debe haber esta división de poderes. Cada uno tiene que designar a lo que esté preparado, ¿no es cierto? O a lo que esté designado. El siguiente nos dice que los gobernantes deben ser electos por el pueblo y por un periodo determinado. De la misma forma, es muy diferente que en la monarquía, ¿no es cierto? En la monarquía el puesto es hereditario y los reyes, ya cuando eran viejitos, trasladaban o pasaban su corona a su primogénito, a su hijo, y así seguía todo en una cadena de herencias, ¿no es cierto? De padres a hijos. Sin embargo, en la República no. Este gobernante, nuestro jefe de Estado, va a ser elegido, dice, por el pueblo y debe tener un periodo de gobierno determinado. Siguiente dice, los gobernantes son responsables de sus actos ante el pueblo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Todos los gobernantes, todo el gobierno, ¿no es cierto?, debe rendir cuentas ¿a quién? Al pueblo, ¿no es cierto? A nosotros que somos los electores. ¿Por qué? Porque nosotros los elegimos a ellos ¿para qué?
para que puedan tomar las decisiones por todos. Es como, por ejemplo, en un curso, ¿no es cierto? En un curso elegimos una directiva, elegimos un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si hay que tomar alguna decisión, sea ese grupo de personas quien tome las decisiones por todos. ¿Y por qué están respaldados para tomar decisiones? Porque el pueblo les dio un voto de confianza al elegirlos en el cargo que tengan, sea presidente, vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, actúa un gobierno, así como nosotros en el paralelo podemos elegir un gobierno para que nos represente, de la misma forma, de la misma forma elegimos a este gobierno para que tome las decisiones por todo el pueblo, ¿no es cierto? En nuestro caso, por todo el pueblo ecuatoriano. Los actos de gobierno son públicos, entonces todo, bueno, aquí nos quiere decir que todo lo que realicen los gobiernos debe ser público, es decir, que si alguna persona quiere saber sobre alguna cosa, entonces debe estar publicado, debe estar bajo nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, lo hacen los gobiernos mediante cadenas nacionales, mediante diferentes páginas de redes sociales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos, impera la ley que regula la actuación de gobernantes y gobernados. Entonces, esto también se refiere, por ejemplo, a la Constitución. Nosotros tenemos esta Constitución donde están plasmadas todas las leyes mediante las que nos manejamos todos, ¿no es cierto? Seamos políticos, seamos el pueblo, seamos eh, entes eh, empresarios, etcétera. Todas las leyes están ahí en la Constitución y nosotros tenemos que respetar y hacer cumplir también, ¿no es cierto? La siguiente nos dice, quien detenta el poder ejecutivo es un presidente y no un rey. Entonces aquí estamos haciendo la diferencia con la república, ¿no es cierto? Como yo ya les había mencionado, en la república tenemos un rey, en cambio, perdón, en la monarquía tenemos un rey, en cambio en la república tenemos el presidente que está en el poder ejecutivo, como ya habíamos dicho, había una división de poderes, el presidente que está en el poder ejecutivo y que lo elegimos todos los ciudadanos mediante un voto, ¿no es cierto? Un voto que no es obligado y que es secreto también, ¿no es cierto? Por eso cuando usted va, por ejemplo, a las urnas, eh, se acerca y le dan sus papelitos para que usted vaya a una mesa y vote según su criterio, ¿no es cierto? No le dicen vote por tal o vote por cual persona, no. Entonces su voto es libre y voluntario, ¿no es cierto? Pero no es que tampoco debemos decir, o sea, yo no quiero votar y no me voy. No, también debemos pensar en el futuro de nuestro país y que también necesitamos, ¿no es cierto?, aportar con nuestro granito de arena. Entonces, chicos, esta sería la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente clase. Vamos a pasar igualmente a cualquier explicación, a cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias, chicos.